Tres cuerdas horizontales tiran de una piedra grande enterrada en el suelo, produciendo los vectores de fuerza A, B y C, que se muestran en la figura. Obtenga la magnitud y la dirección de una cuarta fuerza aplicada a la piedra que haga que la suma vectorial de las cuatro fuerzas sea 0. En este ejercicio nos piden obtener la magnitud y la dirección de una fuerza aplicada a la piedra que haga que la suma vectorial de las cuatro fuerzas sea 0. Tenemos entonces en este punto de acá a una piedra, está modelada mediante ese puntito y tenemos las siguientes fuerzas mostradas sobre ella. Entonces nos están pidiendo una cuarta fuerza para que la sumatoria de todas las fuerzas sea igual a 0. Aunque estemos hablando de fuerza, recordemos que estamos hablando de un vector, porque la fuerza es un vector. Recordemos que las fuerzas son vectores, entonces tenemos que sumarlas vectorialmente y lo podemos hacer a través del método de las componentes que ya fue establecido en una sesión anterior. Si aún no has visto ese video, te invito a que puedas verlo porque te servirá de mucho. Entonces la condición es la siguiente: la sumatoria de todas las fuerzas tiene que ser igual a 0. Eso nos involucra que la sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0 y la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. Esta es la condición principal para que pueda cumplirse esta condición que nos están pidiendo en el ejercicio. La primera condición es la siguiente: la sumatoria de todas las fuerzas en X tiene que ser igual a 0. Eso nos involucra la siguiente parte: la sumatoria de las fuerzas en X es igual a la sumatoria de AX, la componente X del vector A, más la componente BX, la componente X del vector B, más la componente CX, la componente X del vector C. Y como necesitamos encontrar ahora un nuevo vector que nos pueda equilibrar nuestro sistema, vamos a colocar un nuevo vector de X. En este caso sería la componente X de un vector D, que sería un vector nuevo. Y recordemos entonces, esta sumatoria tiene que ser igual a 0 para poder encontrar lo que es esta variable que necesitamos. Antes de proceder a realizar el ejercicio, es indispensable enseñar esto que está en esta parte de acá. Tenemos la magnitud del vector A, por ejemplo, su componente AX y su componente AY. Este es el ángulo respecto al eje X. Recordemos, estas fórmulas van a ser para cuando el ángulo se encuentre respecto al eje X. Tenemos el coseno del ángulo. El coseno del ángulo es igual a AX partido la hipotenusa o la magnitud del vector. ¿Pero por qué AX? AX porque es el cateto adyacente a nuestro ángulo. Entonces, si queremos despejar AX, nos quedaría lo siguiente: AX es igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo. ¿Por qué la magnitud? Porque la magnitud está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Tenemos ahora el seno del ángulo, que es igual a AY partido la magnitud del vector. AY, recordemos que es el cateto opuesto a nuestro ángulo, entonces AY nos quedaría como la magnitud del vector por el seno del ángulo. Esto es verdadero o es correcto solo para cuando el ángulo se encuentre respecto al eje X. También explicaremos lo siguiente: si el ángulo está medido respecto al eje Y, entonces ahora tenemos lo siguiente: el seno del ángulo está íntimamente relacionado con la componente X del vector, porque nos damos cuenta que la componente X ahora es el cateto opuesto a nuestro ángulo, entonces nos quedaría el seno del ángulo es igual a Bx partido B, y por lo tanto la componente en X del vector es igual a B por el seno del ángulo. Al igual ahora, el coseno del ángulo es igual a BY partido la magnitud o partido B. ¿Y esto por qué razón? Porque es el cateto adyacente a nuestro ángulo, el cateto que está a la par. Entonces BY nos quedaría como la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Entonces esta posibilidad es correcta únicamente cuando el ángulo está respecto al eje Y, como lo tenemos en esta parte de acá. Para poder encontrar la componente de X del vector que satisfaga las condiciones que ya establecimos anteriormente, trabajamos con la sumatoria de fuerzas en X, que es igual a 0. 0 es igual a la componente AX. La componente AX está dada por 100 newtons a 30 grados. Entonces 100 newtons por el coseno de 30 grados. Recordemos que tenemos una componente positiva porque está en el primer cuadrante.
vamos a trabajar con los ángulos que tenemos, no desde el eje X más, sino con los ángulos que tenemos. Vamos a trabajar ahora con la componente Bx menos 40 newton por el seno de 30 grados. ¿Por qué? Porque esta es la componente en X, recordemos que es el cateto opuesto. Ahora vamos a trabajar la componente Cx, que está dada por 40 newton. Es componente negativa porque la tenemos en el tercer cuadrante. 40 por el coseno de 53. Para esta componente es el coseno de 53. ¿Por qué razón? Porque tenemos la componente en X, o sea, prácticamente es el cateto adyacente a la magnitud, o prácticamente el cateto adyacente al ángulo que tenemos. Entonces ahora le vamos a sumar de X, de esa manera. Tenemos lo siguiente hasta el momento. Entonces dx aquí va a ser igual, dx es igual a todo ello, pero como ahora queremos despejar dx, vamos a pasar todos estos factores matemáticos al lado izquierdo con signo contrario. Esto está sumando, va a pasar a restar, esto está restando, va a pasar a sumar, esto está restando, va a pasar a sumar. Entonces nos quedaría menos 100 el coseno de 30 más 40 el seno de 30 más 40 el coseno de 53. La componente de x nos queda de la siguiente forma. Vamos a obtener el valor menos 100 el coseno de 30 más 40 el seno de 30 más 40 el coseno de 53. Esto nos da un resultado de x es igual a menos 42.5 newton. Entonces esto lo voy a escribir en esta parte de acá. Dx tiene un valor de menos 42.5 newton. Esto nos indica que posiblemente la resultante tiene que estar en el segundo cuadrante o en el tercer cuadrante porque la componente es negativa. La siguiente condición o restricción que tenemos que cumplir es que la sumatoria de fuerzas en Y resultante tiene que ser igual a 0. Entonces la sumatoria de fuerzas en Y es igual a AY más BY más CY, que son los vectores que mostramos en esta parte. Pero como tenemos que agregar un nuevo vector y la componente de ese vector o ese nuevo vector es dy, como ya establecimos dx, ahora tenemos que establecer dy. Entonces la condición principal, la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, 0 es igual a AY. AY, la componente Y del vector A, está dada por la propiedad trigonométrica seno porque el ángulo está respecto al eje X. Tenemos entonces 100 newton por el seno de 30 grados. Lo vamos a colocar positivo porque está en el primer cuadrante. Tenemos la componente BY, es la componente Y del vector B, pero como está en el primer cuadrante, entonces es positiva, más 40 newton por el coseno de 30 grados, porque el ángulo está respecto al eje Y, por el coseno de 30 grados, más CY, o mejor dicho, menos CY, porque la componente está en el tercer cuadrante, o mejor dicho, el vector está en el tercer cuadrante. Entonces tenemos 40 newton por el seno. ¿Por qué por el seno? Porque el ángulo está respecto al eje X, por el seno de 53 más dy. Entonces la incógnita es dy. Tenemos que despejar para dy trasladando todos estos valores para el lado izquierdo, cambiando los signos que ya tienen porque los vamos a trasladar al siguiente lado o al lado izquierdo de la ecuación que ya tenemos. Entonces dy nos quedaría de la siguiente manera. Dy es igual a menos 100 el seno de 30 menos 40 el coseno de 30 más 40
el seno de 53. El resultado que nos daría la componente y es el siguiente: menos 100 el seno de 30 menos 40 el coseno de 30 más 40 el seno de 53 nos da un valor de menos 52.7. Entonces dy es igual a menos 52.7 newton. Lo vamos a colocar en esta parte de acá. dy es igual a menos 52.7. Este resultado salió de la resolución de lo que tenemos acá. Entonces tenemos menos 52.7 newton y dx es menos 42.5 newton. Si analizamos las componentes del vector que encontramos para poder satisfacer las condiciones que ya fueron planteadas, entonces tenemos componente negativa para x y componente negativa para y. Eso nos indica que este nuevo vector d va a estar en el tercer cuadrante. Ahora vamos a encontrar la magnitud de ese vector d, que está dado por la raíz cuadrada de la componente x del vector d al cuadrado más la componente y del vector d al cuadrado, y el ángulo o la dirección a la cual va a quedar ese vector es la tangente inversa de la componente en y del vector d dividido la componente en x del vector d. La componente x del vector d tiene un valor de menos 42.5 y la componente en y del vector d tiene un valor de menos 52.7. Ya fue escrito en esta parte de acá tanto para la magnitud como para la dirección. Entonces tenemos la magnitud, la raíz cuadrada de menos 42.5 al cuadrado más menos 52.7 al cuadrado, que nos da un resultado de 67.7 newton. 67.7 newton, y la dirección es la tangente inversa de menos 52.7 dividido menos 42.5. Nos da un ángulo de 51.1. Pero recordemos lo siguiente: como ya lo habíamos establecido o ya lo habíamos mencionado, ese nuevo vector d se encuentra en el tercer cuadrante según las componentes que tenemos, porque son negativas ambas. El ángulo que encontramos es este de acá. Entonces, para poder dar la respuesta desde el eje x más, vamos a sumarle 180. 180 más el ángulo que ya tenemos nos daría todo el ángulo desde el eje x más. Entonces a este ángulo le vamos a sumar 180 grados. 51.1 más 180 nos da un resultado de 231 grados. 231 grados desde x más para la respuesta final. Entonces nuestro vector d o nuestro vector resultante, para poder cumplir las condiciones que fueron planteadas, es el vector d con una magnitud de 67.7 newton a una dirección de 231 grados desde eje x más.